Muy buenos días, arquitectos, futuros arquitectos y personas interesadas por la arquitectura. Si tú estás a punto de construir o remodelar tu cocina, te voy a dar unos tips importantes para saber cómo dividir tu cocina, cuáles son los espacios que necesitas y de qué manera puedes tú dividir tu cocina o acomodarla para que te quede lo más útil para el espacio que tienes y para las necesidades que tú tienes. El trabajo en la cocina normalmente es un trabajo que se repite día tras día, o si se hace cada semana, cada 3 días. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser sacar cosas del refrigerador, pasarlas al área de lavado o de picado y después de esto preparar y cocinar. Entonces, básicamente lo que tenemos en nuestra cocina es área de almacenamiento, que es refrigerador y alacena, área de lavado, que es para el lavado de frutas y de platos, que es fregadero o lavavajillas, y por último el área de cocina, que el área de cocina es donde está el horno, donde está el microondas, donde está nuestra estufa. Ahora, entre estas 3 áreas tenemos que tener áreas de preparación. Cuando nosotros sacamos alimentos del refri, tenemos que dejarlos en un área antes de pasarlas al área de lavado. ¿Por qué? Nosotros no podemos salir con todo el refri y traerlo en la mano. Después de lavado pasamos a otra área de preparado, donde ahora sí picamos. De aquí pasamos a cocinar y de la cocina al área de servido. Y esas 3 áreas se dividen básicamente en un triángulo. Para que este triángulo funcione, sumando los 3 lados, no debe ser una longitud mayor a 8 metros. Puede que en alguna cocina tengamos 1,20 m, 1,20 m y 1,20 m y está perfecto. Pero cuando las cocinas son muy grandes, si estas áreas están muy distanciadas, lo que pasa es que vamos a ir chorreando comida, vamos a ir batallando con ollas, vamos a estar sufriendo en la preparada de los alimentos. Entonces, podemos tener cocinas grandes, pero es importante tratar de que estas áreas queden en conjunto para que así no batallemos al momento de cocinar, o el cliente no sufra al momento de estar usando sus áreas, no se quede con una mala experiencia. En cuanto a las superficies de trabajo, básicamente todas nuestras cocinas, alguna excepción habrá por ahí, pero todas nuestras cocinas tienen que tener un ancho que es del muro hacia nosotros de 60 centímetros. Hay algunas cocinas que tienen un poquito más, a lo mejor 70, por algún área donde se ponen especias, cajoneras, etc. Pero el estándar son 60 centímetros, ya que todos nuestros artefactos están hechos para eso. Cuando queremos hacer una cocina que esconda nuestro refrigerador o algo por el estilo y ya tenemos el modelo del refrigerador, entonces podemos hacer una cocina más ancha para que quede exactamente a la distancia. Pero comúnmente el refrigerador va a quedar más salido que la cocina. Ya serán 5, 10, 15, 20 centímetros dependiendo del tipo de refrigerador que tengamos. Pero nuestra cocina mide 60 centímetros de fondo, ya que nuestra estufa y nuestro fregadero van a traer alrededor de 55 centímetros, 40, el más pequeño va a tener 38 centímetros, nuestro fregadero, y a lo ancho vamos a tener como área mínima 1,20. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a tener nuestro fregadero de 38 por 38 centímetros y vamos a tener nuestra estufa, que la más pequeña va a tener alrededor de 30 o 40 centímetros por 50 de fondo. Entonces tenemos 40 del fregadero y 40 de la estufa, son 80 centímetros. De 80 a 1,20 nos quedan 40 centímetros, que es un tamaño pequeñito, pero digamos que es suficiente para poder preparar nuestros alimentos. Esto ya es el tamaño más extremo que podríamos tener en pequeño de una cocina. Claro que se podría más pequeña, pero no tendríamos área de preparación, lo cual nos complicaría mucho el asunto. Entonces tendríamos 1,20 en nuestra área de preparado como mínimo y nuestro refrigerador, que serían unos 70 centímetros. En cuanto a las áreas óptimas, ahora sí depende de la persona que vaya a habitar el espacio y cómo querramos dejarlo nosotros. Entonces, nuestra tarja, hay más grandes, más pequeñas. Estándar es 48 de fondo por 84 de ancho. Y de la estufa, aproximadamente serán unos 60 centímetros por 50 de fondo. Entonces tenemos 60 de la estufa y vamos a poner 80 del fregadero. Tenemos 1,40, que eso ya está utilizado por nuestros accesorios. Entonces, si nosotros dejáramos 40 centímetros de cada lado, 40, 40 y 40, tendríamos 240 aproximadamente total de nuestra área de trabajo. Y aparte nuestro refrigerador. Si viniera en línea, serían 240 más 70, vendrían siendo aproximadamente 310, 320 metros para tener una cocina
cómoda donde todo el mundo pueda trabajar. Y en cuanto a áreas de almacenamiento, podemos tener una alacena por separado. Esa ya es normalmente independiente de donde se ponga, ya que de ahí vamos a sacar normalmente productos secos, embolsados, en caja, etcétera, que es más fácil manejar a productos que salen del refrigerador o que ya están picados o que ya están cocinados. Entonces nuestra alacena se queda aparte, y para almacenamiento vamos a tener toda la parte de abajo de las cocinas y toda la parte de arriba. Ya en cuanto al acomodo o el tipo de cocinas que podríamos tener, a muy grandes rasgos son 5 los que podemos tener. Tenemos nuestra cocina en línea. Estas que son, básicamente son cocinas donde todo está plano. Tú de frente puedes ver absolutamente todo. Ves la alacena y luego el refrigerador, después ves la estufa, después ves el fregadero y la torre de hornos. Todo está enfrente en una sola pared. Esto nos sirve para cuando tenemos casas pequeñas o áreas que están abiertas y no tenemos mucho espacio para manejarnos, o nos queda un pasillo donde van a poner la cocina, ya sea porque así es el diseño o no hay diseño. Nos queda un pasillo de 2 metros de aquí al patio, entonces ahí va la cocina. Como segunda opción tenemos nuestra cocina en línea, pero en este caso sería en 2 líneas. De este lado tenemos lo que es nuestro refrigerador y nuestra tarja, y por el otro lado tenemos el área de preparado y almacenaje probablemente. Entonces tenemos la misma función, que podría ser un pasillo donde se separe en 2 partes la cocina, y al fondo tengamos ya sea una ventana o una puerta para salir al patio, a la lavandería, etc. Se trabaja un poco mejor que en la cocina en línea. La tercera opción es nuestra cocina en L. La cocina en L, cuando se utiliza igual en estos espacios que son abiertos, aquí ¿qué pasa? Nos podemos manejar con la regla del triángulo, igual que cuando queda de frente, donde tenemos nuestro refrigerador, nuestra tarja y nuestra estufa. Normalmente la tarja queda a un lado del refrigerador y la estufa al frente. Hay gente que le gusta manejar la estufa a un lado y la tarja enfrente. Ahí sí depende de cada diseñador o cada uso que se le necesite dar a la cocina. Como cuarto modelo podemos manejar la cocina en C o en G. Estas formas son normalmente cocinas igual que la L, nada más que en este caso usaríamos un lado como barra. Esta es una barra desayunadora o una barra que se use como comedor. Inclusive se pueden usar cocinas que tengan una isla, ya sea esto para evitarse el uso de comedor, que actualmente hay casas que a veces nos piden no tener comedor y se deja esa barra desayunadora. Puede ser de 60 de ancho y el largo ahora sí que el que uno requiera. Después de estos tenemos el quinto, que el quinto es la cocina con una isla. La cocina con una isla normalmente ya nos sirve para casas más grandes, cuando tenemos más espacio, cuando ya tenemos un espacio dedicado para cocina o en alguna residencia. La cocina con isla puede ser que tengamos la cocina en línea y la isla es simplemente para preparar o para comer ahí. Puede que en la isla tengamos nuestra estufa o tengamos nuestro fregadero. Normalmente nosotros preferimos poner la estufa en la isla cuando se requiere poner al frente. Esto con el fin de que podamos convivir con las personas que están en la cocina o en la sala o en el comedor o en espacios abiertos, ya que pasamos muy poco tiempo lavando en comparación del tiempo que pasamos cocinando. En esta configuración que tenemos nuestra isla, también lo que podemos hacer es tener el comedor en la misma isla. Podemos tener un espacio muchísimo más largo. Ese puede ser nuestro mismo comedor. O en la misma isla se deja el espacio, en lugar de los 40 o 60 que hablábamos, se deja 1 metro o 1,20 de ancho para tener nuestra estufa y tener atrás espacio para que la gente se pueda sentar. Estos espacios, ya sea que tengan la forma de C, de G o de isla, se usan más que nada para comidas informales. Ya cuando son formales usaríamos el comedor, pero se puede usar esta forma de acomodar la cocina para aprovechar los espacios, para generar un espacio más útil, más cómodo, más limpio, ya sea por tema de ahorrar espacios, ya sea por temas de comodidad, ya sea por tema de tener menos áreas para limpieza. Pero básicamente estos serían los tipos de cocina, cómo se podrían acomodar y las áreas que necesitamos. Para aprender más sobre diseño y construcción, los invito a seguirnos al canal. Hasta la próxima.